Buenas tardes a todos, pues bienvenidos a este espacio del semillero de Catastro y SIC de la Universidad, de la Institución Universitaria Digital de Antioquia. Pues el día de hoy tenemos programadas esta serie de charlas que buscan simplemente mostrarle a la comunidad académica de la tecnología en gestión catastral y agrimensura diferentes proyectos que se han desarrollado y que no necesariamente están ligados 100% al tema de catastro, sino que son, digamos, transversales en algunos momentos o en casos contrarios, pues digámoslo así, un poquito de la misma línea, pero hacia un lado, dirían los expertos, pero no es netamente catastro como tal, pero que sí podemos, como profesionales, tanto en ingeniería y ustedes como tecnólogos, pueden salir a hacer, digamos, a hacer ese tipo de trabajos, tanto en su proyecto de grado o en su vida profesional. Entonces, voy a hacer unos anuncios parroquiales. El semillero de Catastro siempre está abierto para la inscripción de cualquier estudiante que requiera asesoría. Estos semilleros, pues lo que buscan es incentivar al estudiante, acompañarlo a que haga sus investigaciones y de pronto generar temas de aprendizajes o habilidades en el tema de investigación. Entonces acá siempre están abiertas las convocatorias, es decir, la entrada es libre. Entonces en cualquier momento el que esté interesado pues alza la mano y pues bienvenido. El segundo aviso parroquial es que pues está abierta la convocatoria pues para presentar, está abierta la convocatoria para presentar un proyecto de investigación. Hay unos rubros que más o menos suman como 3 millones para hacer, digamos, el proyecto con una duración de 12 meses. Y pues digamos que la idea es cuál, la idea es que pues si necesitan más información me escriban, yo les envío los términos de referencia, los lean y programemos una reunión pues para tratarlos de orientar. Evidentemente, esto es un tema de responsabilidad del estudiante. Nosotros como docentes estaremos en el acompañamiento, pero pues es netamente responsabilidad e interés del estudiante, tanto la responsabilidad del dinero como la responsabilidad del cumplimiento de los objetivos. Pero pues obviamente estamos acá para acompañarlos. Rafael creo que está interesado, que está escribiendo por el chat. Yo lo programé a su merced una reunión el lunes, sé que no puedo conectarse, entonces me escribe, me contesta por el correo y programamos otra reunión pues para mirar qué quiere trabajar su merced y pues nada, hacerle duro y alcanzar a presentar la propuesta porque es hasta el 27 de agosto. Listo, entonces finalizados los avisos parroquiales del domingo en la Santa Misa, que estamos acá con el Padre José Manuel, no mentiras, estamos hoy con el profesor, docente, ingeniero catastral y geodesta José Manuel Aguilar. Pues él es un compañero con el cual vimos algunas clases o muchas clases en la universidad. Entonces lo conozco de hace bastante tiempo, conozco su trayectoria. Es un experto, voy a hablar de lo que conozco, no le voy a poner títulos, pero lo que conozco es un experto en temas de fotogrametría. De hecho, cualquier cosa que necesiten de fotogrametría, ya sea con LIDAR, ya sea con cámaras con diferentes sensores, pues acá está el experto. Él trabaja en el IGAD y pues obviamente como asesora a empresas privadas en estos temas de fotogrametría y todo lo que tiene que ver con sensoramiento remoto, obviamente cartografía. Pues se graduó de ingeniero catastral y geodesta de la Pontificia Universidad Distrital, no, de la Universidad Distrital, y también pues él sigue amando esta universidad como todos lo hacemos, todos los egresados que aman a su universidad de la cual salieron, y él pues se presentó también también hizo su especialización en sistemas de información geográfica en la Universidad Distrital y actualmente está terminando la maestría en ciencias de la información en la especialidad de geomática. Entonces, pues como les decía, él es un experto en estos temas SIC, geomática, temas de fotogrametría, pues él es el que hacía la restitución en el IGAD de algunos vuelos, bueno, no sé si de todos los vuelos, pero bueno, usted ya nos contará ahorita, nos aclarará. Y pues nada, ingeniero José Manuel, muchísimas gracias por venir a este espacio. Como tal, el objetivo es que ellos, los estudiantes, se motiven, que sepan qué otras cosas pueden hacer además de catastro y que tienen que ver con la carrera.
y que vean que el mundo de investigación en esta área es súper amplio hoy en día. Hoy en día está creciendo vertiginosamente. Entonces, pues bienvenido, José Manuel, y muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, Osvaldo, por la invitación. Muy buenas tardes para todos ustedes, así como lo decía el compañero. Yo soy ingeniero catastral y geodesta, soy especialista en sistemas de información. Ahorita me encuentro ya en proyecto o culminando mi maestría. Actualmente trabajo en el sector público hace aproximadamente unos 9 años y paralelamente trabajo también en lo que es en el sector privado. En el sector público, pues me he desempeñado bastante en labores de fotogrametría, como lo comentaba Osvaldo. Yo he estado en todo lo que es la parte de fotogrametría o en lo fotogramétrico. He sido supervisor de área de ortofotos, después pasé a ser gestor de la subdirección y pues desde ahí ya tengo como un panorama más amplio acerca de cómo se realiza un proceso fotogramétrico o cómo se realiza la cartografía en Colombia. Todo el transcurso o el proyecto que yo siempre he llevado con las instituciones públicas es hacia la generación de cartografía desde cero, se podría decir. Entonces, pues muchas gracias por la invitación y pues espero que lo que les voy a comentar el día de hoy pues les sirva de apoyo o les sirva como de pronto podría utilizar vulgarmente la palabra trampolín para que sus ideas lleguen a otros horizontes y puedan ampliar ese conocimiento tan grande en el que están ahorita. Entonces, muchas gracias y pues yo tengo una presentación, no sé si de pronto Osvaldo me permite, yo la puedo presentar y damos como inicio pues a la Listo. charla del día de hoy. Entonces, su merced puede compartir pantalla sin problema. Ok. La pregunta del millón, acá atendemos siempre a los invitados, no les podemos dar tinto, pero las preguntas le gustaría que se las hicieran al final o a medida que vayan teniendo preguntas, les vamos preguntando cómo lo prefiere manejar. No sé, yo creo que a medida que en la marcha, en el transcurso, yo creo que podríamos ir haciendo preguntas. Listo. Entonces, yo como tengo la pantalla, de pronto creería que es más preciso que de pronto me digan, pregunta o alguna cosa, ingeniero, pregunta, y con gusto yo la respondo en el momento. Con eso Listo. volvemos más interactiva la presentación. Listo. Ingeniero, y nos puede dar sus datos, el correíto y el teléfono. Ahorita entonces con el ingeniero Osvaldo, entonces les Él dejo. lo anexó al grupo de nosotros para poder tenerlo ahí como asesor personal. Listo. Rafael, tiene la mano levantada, entonces. Profe, buenas. ¿Cómo está, Rafael? Muy bien, gracias a Dios. Yo quería hacerle una pregunta antes de intentar. Yo estoy trabajando en la parte de diseño hidrosanitario, gestión catastral, predial y todo. Sí. He notado una incidencia informáticas en que todos los planos de liga están demasiado corridos. Empezando desde ahí. Sí. No es el dato ni es el formato. Sí. Y la otra son las incidencias que no tienen que ver con la parte jurídica. Eso lo entiendo porque el catastro no lo maneja, eso lo maneja ya la superintendencia en notaría. Sí. Pero como veedor nos encontramos que clientes o personas que tienen permiso urbanístico o pueblos venden 10 veces el mismo predio. Sí. Entonces está analizando esta información para ir requiriendo o fortaleciendo mi área. Perfecto, bueno, entonces, Desearía pues aprovechar esta oportunidad para crecer más. listo, Rafael, pues bienvenido. Pues nada, el tema del IGAT, pues evidentemente el país está desactualizado, tiene una desactualización catastral y hay errores a veces de desplazamientos, bueno, en fin. Pero pues digámoslo así que con todo este tema del catastro multipropósito, el tema de estas tecnologías que empiezan a abrir estos campos de conocimiento, pues lo que buscan o lo que pretenden en un espacio de mediano plazo, pues es que la información pues obviamente esté al día. Pero pues es un trabajo largo, extenso, y pues digamos que siempre vamos a estar apoyados cada día más en el SIC.
Por eso digamos que lo importante de este tipo de charlas que va a presentar acá nuestro compañero. Señor Rafael. La otra es, no hay una normatividad donde el sistema SIC en Colombia se mezcle con metodologías BIM y aplique, digamos, convenciones ya propias acá en Colombia o con los software que empalmen. Ejemplo, la figura de una válvula o la parte eléctrica para hacer los inventarios de todas las áreas, inventarios públicos. Esa es un área que hay que trabajar y no se ha hecho una norma para eso. No. Nomenclaturas para todo eso, no las hay. Que yo conozca, no hay normatividad, pero pues yo siempre he pensado que porque no exista normatividad no lo podemos hacer, ¿sí? Digámoslo así, hay cosas que no están normadas, pero que podemos hacer desde la academia como temas investigativos, ¿sí? Entonces también es la invitación a empezar a generar estas discusiones académicas en esos ámbitos y proponer. Por eso digamos que lo importante y lo chévere de las investigaciones o del tema académico, uno propone soluciones. Entonces, si usted ve un problema, que en este caso es el que nos está comentando, pues hay que hacerlo, hay que empezar a investigar si hay norma o de pronto no conocemos que haya norma. Yo creería que no hay norma, que amarre el BIM con los sistemas de información geográfica. Ahorita estamos, en cuanto a catastro, pues estamos pasando al modelo LADM, que es otro modelo, y pues digamos que de lo que yo he leído, pues no hay nada que lo amarre con el BIM, pero pues eso podría ser una investigación, cómo amarrar el catastro al BIM, que el BIM está amarrado a los proyectos urbanísticos. Eso sería una muy bonita investigación. Entonces todas esas inquietudes son válidas, pero no esperemos a que haya normas, sino propongamos. Este es el espacio que se puede hacer porque estamos estudiando. Entonces cualquier cosa que digamos va a ser interesante. ¿Puedo hacer ahí una apreciación con respecto? Claro. Bueno, escuchando ahorita al compañero Rafael, escuché que, digamos, hay como cierta imprecisión a la hora de empalmar coberturas. Entonces, mi recomendación, de pronto una sugerencia, es que verifiques las fuentes de donde estás extrayendo esa información, porque a veces se presenta que cuando tú descargas información de la web, se presenta escalas de 25.000 o 100.000. Entonces, cuando tú tratas de empalmar esa información con una escala mucho más grande, no sé, de pronto un 10.000, un 5.000, no te van a cazar y se van a encontrar desplazadas aproximadamente unos 10, 15, 20 metros, porque pues obviamente esto no va a empalmar. Entonces, de pronto a modo de curiosidad te invito a que mires esa parte, porque la mayoría de información que se encuentra, digamos, en la web está capturada sobre imágenes para una resolución espacial de unos 100.000. Entonces el desfase que hay entre ellas es bastante amplio. Listo, entonces pues si no hay más preguntas y si tienen preguntas me las pueden ver acá por el chat. Entonces, pues nada, José Manuel, adelante, el público es suyo. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Osvaldo, por la invitación, pues por permitirme presentarme pues, en este espacio académico y poder mostrar lo que podemos realizar mediante el proceso de aprendizaje y la experiencia laboral. De antemano, muchas gracias a todos ustedes, a los presentes, y bienvenidos a esta pequeña charla en la que vamos a hablar acerca de lo que fue mi proyecto titulado Plugin para calcular índices espectrales de suelos en QGIS. Voy a hablar pues también en parte por mi compañero José Leonardo Hurtado, que él también es ingeniero catastral y geodesta, especialista en SIC, y él tiene una maestría en geomática, la realizó en la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Bogotá. Él lastimosamente se encuentra fuera del país, entonces pues voy a hablar más o menos por parte de los dos, entonces les estaré contando más adelante. Entonces, bueno, mi proyecto, pues, el objetivo fue más de la experiencia y de las fortalezas que teníamos como profesionales. Leonardo es fotointérprete, él es experto en clasificación de coberturas core inland cover, procesos de imágenes y procesos en PDI o procesos digitales de imágenes. También él es muy experto en lo que es en la parte de sensores remotos. Y yo, José Manuel, pues soy experto en fotogrametría, en sensores remotos, soy amante de la programación y el software libre, y cuando estábamos realizando nuestra especialización, pues decidimos solucionar un problema que era muy concurrente en las actividades y procesos que realizaba Leonardo.
Entonces, el problema era que era a la hora de realizar cálculos o la normalización de índices de vegetación. Entonces, pues viendo esta situación, surgió la idea de proponer esta temática como proyecto de grado para obtener el título de especialistas en sistemas de información geográfica. Por ende, evaluamos varias áreas del saber, como son la programación, los sistemas operativos, el software GIS que fuera open source o que no es lo mismo que es código abierto, y en el que se lograra integrar la experiencia laboral y el conocimiento de cada uno. Para nosotros esto fue el inicio de lo que hoy conocemos como el Soil Plugin, y pues por eso les hablaré de cada herramienta y la temática usada como a grosso modo, para que ustedes se contextualicen un poco más en el desarrollo de cómo nosotros hicimos esta aplicación. Aquí en la introducción nosotros vemos muchos iconos extraños, entonces pues aquí en el primero hablamos del satélite porque vamos a hablar algo acerca de teledetección, el pingüinito que es la mascota oficial de Tux, que es la mascota del software libre, una avioneta porque también nosotros involucramos cómo adquiríamos ese tipo de información, ya fuera desde un sensor remoto como un satélite o una cámara que se encuentra en la parte inferior del avión, y a mano derecha encontramos una imagen satelital de alta resolución con la cual nosotros también podemos hacer, digamos, identificar zonas o coberturas. La aplicación nosotros la desarrollamos bajo una herramienta de programación que se llama Python, que es libre, y de aquí en adelante todo lo que nosotros vamos a hablar lo desarrollamos sobre software libre. Entonces, pues las temáticas que yo les tenía preparadas para el día de hoy, pues vamos a hablar algo acerca del software libre, el software libre GIS, la teledetección de los sensores remotos, los índices espectrales, vamos a hablar acerca de lo que realizamos, el plugin, los resultados y las preguntas, o si ustedes quieren a medida que vamos o que yo vaya presentando, ustedes me pueden interrumpir y me pueden hacer una pregunta en ese momento, no hay inconveniente. Entonces, vamos a arrancar por el primer tema, que es el más importante. Para nosotros fue importante que trabajar sobre software libre. Entonces, nosotros escogimos desarrollar nuestra aplicación basándonos en ciertos principios de operabilidad, pero nos enfocamos en las necesidades de un usuario que no tiene posibilidades de adquirir una licencia para un software GIS en el cual logre realizar pruebas sin necesidad de pagar costos adicionales por el manejo e integración de las herramientas. Todo esto lo logramos gracias a los principios del software libre. Este software libre, pues, es aquel que respeta la libertad de los usuarios y también hay una comunidad que respeta muchísimo la libertad de todos sus partícipes. A grandes rasgos significa que los usuarios tienen la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software a sus necesidades. En otras palabras, pues, nos da la libertad de controlar el programa y lo que se hace. Nosotros, pensando en el software libre, trabajamos bajo una distribución o un sistema operativo que se llama Linux Mint. Y esta es una distribución franco-irlandesa que está basada en Ubuntu y en Debian, que son otras dos distribuciones un poco, por decirlo así, más puras. Y esta es una de las distribuciones más usadas en el mundo por su versatilidad, por la estética y la facilidad de acceso a todas las herramientas que lo componen, ya que es muy intuitivo. ¿Por qué decimos también el software libre? Porque pues en el software libre no existen los virus, tiene muchísimos entornos de escritorio, se pueden variar. Este sistema operativo es minimalista, la parte de minimalista es como la parte en la que el software aprovecha todos los recursos de hardware para poder correr estas herramientas. No existe licenciamiento alguno y para todo programa existe una alternativa, entonces nosotros pensábamos hacerlo en un software privativo, por decirlo así, que la universidad nos prestaba o nos facilitaba la licencia, que era GIS, pero nosotros buscamos su homónimo, que es QGIS. Entonces, en esta parte, como íbamos siguiendo la secuencia de que era todo software libre, pues decidimos irnos por la parte de QGIS. Es muy amigable y existen bastante soporte en la red y web, entonces, para todos los problemas que existen sobre el software, nosotros consultábamos manuales y guías, entonces, pues, es una forma como de adaptarse o actualizarse, digamos, a las nuevas tecnologías. Por eso todos nosotros lo enfocamos a la parte de este tipo de software. Entonces, el software que nosotros utilizamos, pues, es un software SIG, en inglés se diría GIS, que significa, pues, Sistemas de Información Geográfica, y, pues, es un conjunto de herramientas que permite, pues, la manipulación, la agrupación
el análisis y la modelación de los datos espacial y geográficamente. Pues esto integra todos los componentes y ciencias de la Tierra, como a su vez aspectos económicos, también pues incluyen aspectos culturales, ambientales, y de estos se pueden realizar cruces de información pues para la toma de decisiones. Ya enfocándonos más un poco a la parte de la herramienta GIS, que anteriormente QGIS se llamaba Quantum GIS, pues esto es un sistema de información geográfica, sí, es de software libre y de código abierto para plataformas GNU Linux, Mac, iOS, Microsoft, y actualmente se encuentra disponible para Android. Entonces, pues esto fue uno de los primeros proyectos de la Fundación OSGeo, que esto nació en el 2008, y pues oficialmente se graduó de la fase de incubación y permite manejar, aparte de lo que son archivos vectoriales, que podrían ser puntos, polígonos, líneas, también podemos manejar nosotros o introducir lo que son archivos tipo raster o formatos tipo raster, que ya serían cualquier tipo de imagen, ya puede ser en formato IMG, TIFF, no sé, SW. Y aparte de eso, pues lo encontramos muy versátil porque también permite la integración con otros software libres, como es un administrador de base de datos PostgreSQL, y nos permitía adicionar la generación de una herramienta en la cual de pronto se podía acostumbrar o la podíamos generar a nuestras necesidades y la podíamos ejecutar sobre la misma herramienta sin necesidad de pagar algún tipo de licenciamiento. Nosotros nos basamos también principalmente pues en la experiencia que cada uno tiene, entonces nos enfocamos mucho en la parte de la teledetección. Voy a hablar un poco acerca de la historia de la teledetección como para ponerlos en contexto. Y pues la teledetección dio sus inicios aproximadamente como en el siglo XIX, cuando se generó pues la curiosidad por descubrir su entorno desde otro punto de vista, por decirlo así. Y pues esto se realizó desde las alturas. Cuando una persona o a alguien se le ocurrió tomar una fotografía desde globos aerostáticos, como para fotografiar todo lo que le rodeaba, y pues a esto se le conoció como la fotografía aérea. La persona que fue muy famosa por esto se llama Gaspar Félix Tournamont, esto es aproximadamente desde 1820, y él fue conocido con el sobrenombre de Nadar. A él se le ocurrió pues patentar este invento para la generación de la topografía y la cartografía aproximadamente en el siglo XX, y después gracias a esto pues surgió ya el lanzamiento del satélite Sputnik, que eso fue en 1957, y se dio pues inicio a la nueva era de la observación satelital con el primer satélite artificial puesto en órbita por la Unión Soviética, que siempre ha sido como la competencia entre quién es el primero, si es Estados Unidos o son los rusos. Para redondear esta idea, pues los sensores remotos o teledetección es la ciencia de adquirir datos a larga distancia, sin la necesidad de estar en contacto con los elementos, los cuales describen por medio de tonalidades percibidas en su longitud de onda, información que es descriptible y perceptible por el ojo humano, en un rango muy pequeño debido a la radiación electromagnética emitida por un objeto o una firma espectral, lo que permite de una forma cuantitativa relacionar una respuesta con el respecto a una radiación reflejada o la absorción transmitida. Por ende, pues esta interpretación de estos objetos depende de la percepción visual del estudiante mediante el uso de métodos de clasificación, filtrado y ajustes radiométricos, técnicas que faciliten la interpretación de los elementos que sean representativos debido a la absorción de los elementos sobre la imagen. Esto, pues, a grosso modo, es la forma en la que nosotros podemos adquirir información, ya sea desde un satélite, desde una avioneta, o actualmente lo que se conoce como un aeronave no tripulado, como un dron. Y toda esta información que nosotros obtenemos mediante estos sensores o estas cámaras, nosotros las podemos procesar y podemos obtener, digamos, algún tipo de información. Entonces, aquí lo que yo les muestro es una imagen, esto es una fotografía aérea, esto ya es una imagen satelital, y esto ya es una imagen con un dron. Entonces, de acuerdo a toda esa información que nosotros capturamos, nosotros la podemos interpretar y podemos obtener cierta información que nosotros procesamos, y ya ahí definimos cuál es el flujo de trabajo. Después nosotros de obtener este tipo de información, nosotros ya nos basamos y empezamos a trabajar más en lo que iba a ser como el fuerte de nosotros, que eran los índices espectrales.
Entonces los índices espectrales es un juego aritmético donde las variables que se ingresan son las bandas espectrales de la imagen que se van a analizar. Pues es importante recordar que cada satélite tiene programas específicos de acuerdo a su propósito y a su vez cada satélite tiene una serie de sensores para capturar unos rangos del espectro electromagnético muy precisos, por lo que cada programa maneja diferentes bandas espectrales al igual que en distinto orden. Estos índices espectrales pues, se obtienen, digamos, de la captura de las imágenes, y estas imágenes, hagan de cuenta, vienen como una especie de librito. Entonces, este librito tiene una hoja 1, hoja 2, hoja 3, hoja 4, pero cada hojita representa como una tonalidad, y esa tonalidad es de acuerdo a lo que se llama el espectro electromagnético, que es el que nosotros percibimos. Nosotros solo podemos percibir en una longitud de onda muy corta que, de acuerdo a cómo la luz se desprende, digamos, nosotros solo podemos ver ciertas longitudes de onda, que es lo que nosotros estamos viendo a nuestro alrededor. Nosotros podemos percibir los colores y todas estas longitudes de onda es de acuerdo al rango en el que nosotros, o los ojos, o el cerebro puede capturar esta información. Hay longitudes de onda que nosotros no podemos, digamos, capturar mediante nuestros ojos, pero que sí mediante software podemos procesar esta información para obtener otro tipo de resultados. Entonces, un ejemplo así como a grosso modo les puedo mostrar es la imagen que tenemos acá. Nosotros tenemos una imagen que está en un color verdadero, por decirse, se encuentra en RGB, que son los colores que nosotros podemos percibir. Entonces, si nosotros percibimos sobre esa imagen tonalidades verdes, tonalidades rojas, algunos blancos, se pueden ver de pronto algunos cascos urbanos, pero nosotros, al combinarlas con las demás bandas o las hojitas que les comentaba, si nosotros hacemos unas operaciones matemáticas, nosotros podemos obtener, digamos, ciertos realces en cierta información con la cual nosotros podemos obtener, digamos, unos resultados. Entonces, estos índices temáticos tienen como propósito el resultado, valga la redundancia, algo temático donde se identifiquen de una forma mucho más sencilla coberturas de la Tierra específicamente. Entonces, sí es cierto que la mayoría de los índices espectrales están enfocados en la detección de vegetación y sus respectivas variaciones. Esto nos puede indicar, al hacer un índice, podemos mirar el estado de salud de una planta, la clorofila, el vigor, la forma, saber en qué estado, o entre otros, podemos mirar cómo está constituida la planta en ese momento. Entonces, no son estos que les estoy mostrando aquí en pantalla, son algunos de los más utilizados por sus iniciales NDVI, el GNDVI, el EVI o el AVI. Estos son un poco de los más utilizados, pero existen muchísimos. Entonces, pues los índices espectrales, como les había mencionado, son una forma matemática donde cada variable son las bandas espectrales de la imagen, y dicha fórmula involucra pues matemáticas muy conocidas y muy básicas, que pueden ser una suma, una resta, una multiplicación, una división, un logaritmo, unas potencias, una radicación. Cuando nosotros utilizamos este tipo de fórmulas, pues se mezclan de acuerdo con la interacción de las bandas espectrales, y pues al igual que el propósito nos da un uso en específico. Los índices pues también son herramientas muy utilizadas en la generación de cartografía temática, tanto el análisis unitemporal como para el multitemporal. Cuando se examina la firma espectral de la superficie, la pendiente observada entre las diferentes bandas espectrales, esto constituye una variable sensible al estado de la misma. Los índices siempre tienden a encontrarse con el contraste espectral, y pues esto lo que nos permite a nosotros es mejorar la señal de la superficie o el fenómeno de estudio, mientras se minimizan los efectos atmosféricos, ya sean efectos solares o efectos por la capa de ozono, y pues obviamente todo esto hay que corregirlo pues para poder obtener unos mejores resultados. El plugin, cuando nosotros lo desarrollamos, nosotros inicialmente nos basamos en un método que se implementa en el desarrollo de software llamado metodología XP. Esta metodología pues
es una metodología de programación extrema, por decirlo así, es lo que quiere traducir al español. En esta lo que se hace o se caracteriza por ser una de las metodologías que son más ágiles y pueden estar sujetas a cambios siendo más flexibles y pues esta se sujeta a una serie de fases. Entonces el modelo que nosotros planteamos era inicialmente, si miramos la gráfica, era una selección de índices. Seleccionábamos de pronto los que más se nos hacían apropiados para la clasificación o la identificación de índices sobre una imagen Landsat 7. Y ya corríamos lo que era la parte del algoritmo, en donde nosotros partíamos del diseño de la interfase, después nos íbamos a otra fase que es la codificación, seguíamos con una fase de pruebas, después terminamos con una de validación, y si estas cumplían, pues entonces seguía el flujo hacia la entrega, a las entregas parciales, y ya definíamos como un plugin. Si de pronto en la parte en donde están como las fases que son las verdes no cumplían, entonces esto se volvía algo cíclico porque repetíamos y repetíamos hasta poder obtener, digamos, el producto o el insumo ya con los resultados más certeros. De las metodologías, pues voy a nombrar una de las 3 fases que fueron más importantes, y pues la primera fase corresponde pues a la selección de los índices, el propósito del desarrollo de la herramienta. El segundo, pues, se enfoca más a cómo se genera una serie de subfases ligadas al desarrollo de la funcionalidad más visual y del código en la herramienta, y continúa, pues, hacia la última fase cuando supere las pruebas de validación. Y por último, la fase 3 es la de la presentación del producto final. Basándonos en estas 3 primeras fases, la primera fase consiste, pues, en la identificación de los requerimientos que estaban enfocados a la selección de los índices más representativos y útiles en campos y que serán soportados por la herramienta. La segunda fase, pues, es un ciclo que tiene por propósito generar en tiempos cortos avances o productos intermedios, y se inicia con el diseño de la interfaz, que realmente con lo que el usuario va a interactuar de manera que sea sencilla de manejar y entender. Un acto pues seguido se efectúa la codificación respectiva de manera que cada parte de la interfaz sea funcional. Una vez este paso sea funcional, se realizan las pruebas de validación y si las aprueba, pues se continúa a la fase 3. De lo contrario, pues se hace lo que les comentaba, que se retorna otra vez al ciclo. Y por último, la fase tercera era la que consistía en la unión de los productos intermedios que eran funcionales para la creación del producto y que cumplía con los requerimientos del usuario. Entonces, en la metodología pues, que nosotros utilizamos es esta que tenemos ahí, es un poco sencilla, pero detrás de eso hay muchísimas cosas más, entonces yo las expongo más como a grosso modo. La parte gráfica nosotros la trabajamos, es como un complemento que trae QGIS también inmerso, que se llama Qt, que es para el desarrollo de las interfaz gráficas, y ese mismo o esa misma interfaz gráfica nosotros la asociamos a lenguaje de programación Python. Entonces esto es así como a grosso modo cómo fue la estructura y cómo fue el desarrollo de nuestra aplicación. Ya para poder integrar la aplicación o el plugin a la herramienta, nosotros lo que hicimos fue tener nuestro QGIS. Teníamos una versión, creo que en ese momento estaba la 3.20, y en la cual nosotros ya involucramos, esta es la parte real de la parte de la interfaz de nuestra aplicación, en la cual pues nosotros le decíamos al programa, le decíamos ubíqueme la imagen. Como la imagen ya tenía, digamos, ella ya viene configurada, o nosotros ya le habíamos hecho un proceso que es la unión de las bandas. Nosotros las uníamos, que es un proceso que se llama layer stack. Nosotros las uníamos y simplemente seleccionábamos el tipo de índice. Nosotros tuvimos en cuenta aproximadamente unos 10 índices, y lo único que hacía el usuario es simplemente seleccionar el tipo de índice. En la parte de abajo ya simplemente le decíamos dónde quería obtener los resultados y calculábamos. Entonces lo que hacíamos nosotros era que teníamos nuestra imagen cruda, una imagen de pronto lo que se llama un verdadero color, una combinación verdadera, y al aplicarle el tipo de índice nosotros obteníamos un resultado en el cual nosotros podíamos resaltar
ya ciertas variables de la imagen. Entonces a esto era lo que nosotros nos referíamos cuando hacíamos todo el proceso a la obtención de lo que son los índices de vegetación, pero en este caso eran índices de suelo. Entonces ya para los resultados, cuando nosotros pues terminamos nuestra aplicación, la analizamos y la pusimos a prueba y pues descubrimos que en los resultados encontramos tres variables. Entonces el Field Plugin, como la llamamos, pues es una herramienta que cumple con una función particular y era la de generar índices espectrales asociados al estudio de suelos, cuyos resultados son muy empleados para diferentes tipos de trabajos académicos y pues a su vez no son comunes de encontrar en software privativo. Y pues actualmente en software libre tampoco lo encontramos. También decíamos nosotros en los resultados pues que es una herramienta muy sencilla, con pocas clases, lo que hace que sus diagramas sean fáciles de entender y minimice los tiempos de implementación. Sin embargo, aunque sea sencilla en su arquitectura, suple una necesidad de una manera muy funcional, minimizando tiempos y niveles de programación para su obtención. Y una última conclusión a la que llegábamos nosotros era el diseño de la interfaz, ya pues que esta interfaz permitía era que cualquier tipo de usuario pudiera acceder a la herramienta de una manera muy fácil, hacer uso de ella y obtener los resultados de buena calidad en un corto tiempo. La herramienta pues fue diseñada de manera tal que sea muy intuitiva para su uso, por lo cual se esperaba que fuera una herramienta usada para múltiples estudios y que en un futuro permitiera la articulación de todo tipo de índices espectrales, al igual que el ingreso de cualquier tipo de imagen satelital como INSUBO. Nosotros lo hemos dejado pues un poco sesgados más a la parte de procesos para imágenes Landsat como para que no se ampliara el catálogo de índices, y pues esto fue el resultado de nuestro proyecto de grado para obtener el título de especialistas con mi compañero Leonardo. Entonces no sé qué les parece, si tienen alguna pregunta, una duda. Bueno, José Manuel, pues muchísimas gracias por la exposición, muy interesante el tema. No sé, alguien acá del auditorio tiene alguna pregunta, alguna manifestación, porque yo tengo varias, pero bueno, esperemos que hablen acá los muchachos. ¿Tienen dudas, preguntas? ¿Quisieran que aclarara algo el expositor? Bueno, están tímidos. Listo. Pues mientras tanto, la pregunta que siempre hago, porque pues finalmente, como insisto, el objetivo es que ellos, los estudiantes, les quede como esa inquietud que de pronto les empieza a rondar la cabeza en la noche antes de dormir y que mañana se les despierten y digan, quiero investigar esto porque me pareció chévere lo que habló José Manuel. A nivel de acá, nosotros acá somos una tecnología en gestión catastral y agrimensura, obviamente más orientado al tema catastral que a la agrimensura, ¿sí? Y al tema SIG, por supuesto. De acuerdo a ese proyecto, ¿qué faltaría, digamos, si en este momento usted tuviera el tiempo, la disposición, qué le mejoraría, qué le quitaría o qué haría como porque para generar un nuevo proyecto de investigación sobre esta misma temática, José Manuel? Bueno, así como les comentaba al finalizar de la exposición, nosotros con Leonardo le hicimos muy sesgada. Nosotros la hicimos fue no tan global, sino nosotros la dejamos fue un poco más hacia cierto sensor para poder trabajar ese tipo de imágenes. Yo pensaría que de pronto a futuro sí se podría reforzar, ampliar un poco más la gama de sensores, porque hay sensores espectrales, multiespectrales, hiperespectrales. Nosotros trabajamos con un sensor hiperespectral, multiespectral, porque ya los hiperespectrales no trabajan con 20 bandas, sino trabajan con 100 bandas aproximadamente. Entonces, pues ya esto dependería también, digamos, de una muy buena máquina para poder realizar ese tipo de procesos. Entonces, creería que de pronto sí la aplicación se encuentra un poco sesgada, o tiene ciertas limitantes en algunas cosas. Y por mejorar, sí, de pronto creería que más, de pronto algún otro tipo de opciones. Listo, gracias José Manuel. Bueno,
Elizabeth Chaparro, ella es una docente que nos acompaña, entonces tiene la mano levantada. Entonces, profe, adelante. Elizabeth. Nosotros nos conocemos. Ok. Claro que sí, ¿cómo estás? La José. José, yo te pregunto, ¿este plugin se encuentra en complementos en QGIS? No. No. Ahorita QGIS está desactualizado, o bueno, está actualizado, creo que van en la versión 3.20, o creo que están en una versión más reciente, es que no recuerdo, están en la versión 3.21. Ajá. Y nosotros realizamos el plugin en la versión 3.19. Entonces, cuando lo voy a cargar, pues me arroja un error que no hay compatibilidad con respecto a Python, al lenguaje Python. Pero en teoría lo encontraríamos en complementos. Si está la versión anterior, sí está ahí. ¿Y con qué nombre? Ese se encuentra con el nombre 20 de DSI. O sea que tocaría desde el 3.19. Sí. Ok. Espérate, ya te digo si es el DSI. Si nosotros lo dejamos como DSI, espérate, les muestro acá abajo. Voy a utilizar otra vez la pantalla como para que... Tranquilo. Listo. Como para poner en contexto a Elisa. No sé si están viendo en este momento mi pantalla. Sí. Sí. Bueno, entonces mira, yo lo tengo pues desde ese entonces. Lo puede uno instalar, digamos, a partir de un zip. Yo lo tengo por acá guardado. Sí, acá está este, lo están mirando. Entonces simplemente cuando tú lo cargas le dices instalar el complemento. Él te dice que sí, pero él me va a decir acá que no se carga el complemento debido a un error que hay con la codificación. Es un problema con Python. Entonces él me decía por acá que es una versión, mira, la versión de Python es la 3.9, pero el error que me salía es con una clase de, entonces es más por la versión de Python. Pero cuando yo termino, él me dice que el complemento se instaló correctamente acá en la parte superior. Cuando yo voy a mirar acá en la parte de complementos, o en la administración de complementos, yo busco acá el complemento IDS. Entonces él dice acá índice de sueldos, ¿no? Entonces él me va a decir acá, este complemento es incompatible con la versión de QGIS. Complemento diseñado para QGIS 2.0 y 2.99. Y entonces la versión que yo tengo acá de QGIS ya es la 2 algo, fue que te dije, la 2, 3 algo. 2.1. Nosotros lo teníamos acá pues en GitHub, obviamente pues nosotros lo generamos pues para QGIS, pero en ese entonces, desde ese entonces nosotros no hemos vuelto como a involucrarnos con él porque pues Leonardo se dedicó también a la maestría y yo también me dediqué pues a otras cosas, pero el índice está ahí. Bueno, actualícenlo pues para que lo podamos descargar. Claro que sí. Una pregunta, José Manuel, hacer esto, pues acá los estudiantes está, pues la universidad tiene las licencias de ArcGIS, es complicado, digamos, hacer, porque podría ser otro proyecto diferente, hacer lo mismo, pero en ArcGIS, o la dificultad es mayor. No es difícil, digamos, no sé si de pronto alguno de ustedes ha trabajado con lenguaje Python. El lenguaje Python es muy sencillo y es muy intuitivo. Entonces, en Python, Python viene involucrado en ArcGIS y uno puede, digamos, mediante el ArcToolbox de ArcGIS, uno puede generar también sus plugins. Entonces, uno los puede generar mediante Python o mediante las herramientas que él ya tiene involucradas ahí y pueden hacer una especie de macros y pueden obtener los mismos resultados. Listo, súper, sí, súper. Mira, hay muchachos para el que le interese, mire, ahí está este tema. No sé quién más tiene alguna otra pregunta, comentario. No. La profe Elizabeth, que es experta en QGIS, es que yo para el QGIS no. No, yo solo sí, José Manuel me va a pasar el CIF para mirarlo. Derechos de autor, dice José Manuel. No, pero él en toda la conversación habló del software libre, entonces no creo que haya problema. No. Por eso, o sea, el fin, digamos, de la aplicación fue desarrollarlo, pues, con ese objetivo, pues,
como uno puede manipular por decirse así, el código original, entonces, digamos, la de nosotros es la versión Soy Plugin. No sé si de pronto Elizabeth ya lo modifica, le agrega otras cositas, pues ya es el Soy Plugin de Elizabeth. Eso ya le hace la modificación y ya quedaría ella, pues, también como con parte de eso. Ajá, bueno, sí, digamos que sí. Bueno, acá sí es importante ese llamado a este punto, y es ¿por qué? Porque si se dan cuenta, el software libre permite hacerle otras modificaciones, y eso como en investigación es lo que hacemos a diario. O sea, existe una investigación y hay otros investigadores que aumentan un poquito ese nivel, y eso es lo que va generando como la dinámica en las diferentes tecnologías, muchachos. Entonces, ¿qué se diferencia del software comercial como ArcGIS, que es un poquito más cerrado, no se distribuye tan fácil? Es decir, bueno, que yo conozca, uno no puede crear un plugin en ArcGIS y distribuirlo directamente con ArcGIS. Lo puede distribuir entre los amigos, pero así masivamente no. Entonces, digamos que esa es una ventaja muy grande que tendría el software libre, es que permite generar mayores escalamientos de los procesos y mayor adaptabilidad. Creo que eso es bastante importante, pues, para los que quieran como seguir en esta línea de la programación oriental GIS, que realmente, José Manuel no me deja desmentir, laboralmente es muy bien paga, y evidentemente no hay muchos profesionales que se dediquen a esto, porque más allá de programar es entender el espacio geográfico en la cabeza. José Manuel, adelante, pues no se levantó la mano. No, muchas gracias Elizabeth por acompañarnos. Chao, es que tengo clase. Nos vemos. Chao, Bien, chao. Muchas gracias por tu compañía. Bueno, pues no sé si alguno tiene alguna pregunta, si no, pues daríamos las gracias a nuestro expositor del día de hoy, José Manuel. Pues muchísimas gracias, la verdad muy interesante el tema. Este tema de teledetección no es mi fuerte, sí lo trabajo, pero no es mi fuerte. Creo que acá José Manuel es el experto. Entonces, pues muchas gracias por aceptar esta invitación a este espacio. Espero que nos veamos pronto para su proyecto de grado de maestría. ¿De qué va a ser? Muchas gracias. ¿Cómo? ¿De qué va a ser? Esos son procesamientos en ETRIP. No se han implementado en Colombia, entonces está un poco... O sea, nos dejó a todos locos. Bueno, es que el procesamiento en ETRIP no se ha utilizado, digamos, en Colombia porque, pues, sí, existe la tecnología, pero no existe como la capacidad o el componente para poder realizar ese tipo de procesamientos. No hay de pronto una entidad pública, digamos, que diga, sí, vamos a hacer ese tipo de procesamiento. Así como para ponerlos a grosso modo, un procesamiento de estos es donde tú mediante tu celular puedes mejorar la precisión de un navegador, ya sea tu navegador GPS o una estación o, bueno, entonces lo que haces es que las coordenadas de tu celular o de la antena GPS que tú tengas conectada a tu teléfono celular, envías esas coordenadas a una estación, esa estación te procesa esa información mediante una antena que está recibiendo permanentemente información y procesándola a las 24 horas, corriges las coordenadas que te acaban de enviar y te devuelve unas correcciones de esas coordenadas en tiempo real. Y ya con eso, pues, tienes posicionamiento y correcciones en coordenadas en tiempo real, en tiempo preciso. Esto aplica muchísimo para lo que son problemas en larga distancia, en lugares donde de pronto es imposible que haya internet o de pronto la cobertura GPS sea un poco difícil. Entonces, pues en eso estoy implementando lo que es mi proyecto de grado. Bueno, súper interesante. Entonces yo veré, por acá lo veremos cuando tenga los primeros resultados. Claro que sí. Acá somos, la tecnología también maneja un tema de agrimensura. Entonces, pues obviamente sería muy interesante conocer este tema. Muchísimas gracias a todos los que participaron: Nayeli, Magli, Luis Fernando, María Cristina, Linnea, Jetsi, Luisa Fernanda, Andrea y Luis Fernando, otra vez. Y a usted, José Manuel, muchas gracias y nos vemos. Con todo gusto. El próximo miércoles. Ya les estaré informando el invitado que viene a hacernos a regalarnos de su tiempo para este tipo de espacios.
Muchísimas gracias a todos y que se encuentren muy bien. Muchas gracias a todos.